Sentir o pensar. Algunas personas se inclinan por sentir e inmediatamente atribuyen su decisión a que sentir es mucho más profundo porque piensan en sentimientos positivos. En nuestra estructura de creencias, en nuestra respuesta automática, cuando hablamos de sentir, lo asociamos directamente con los sentimientos positivos. Lo asociamos con un acto puro, sin interferencias del juicio humano. Uno dice, cuando siento, estoy conectando con la naturaleza, etcétera, etcétera. Sin embargo, esto no es así. El sentimiento es la consecuencia del pensamiento de alguien. La naturaleza pensó por nosotros. Cuando fue diseñada nuestra naturaleza, cuando fue diseñado nuestro cuerpo, ya se tomaron una serie de decisiones. Por ejemplo, ¿qué es lo que va a nutrir nuestro cuerpo? ¿Qué alimentos deberíamos ingerir? Si no ingerimos los alimentos correctos o en la cantidad adecuada, vamos a tener sentimientos negativos. Vamos a sentirnos mal. El sentimiento es la consecuencia de un pensamiento. El tema es del pensamiento de quién. Si fuera solamente la naturaleza humana la que pensara en lugar nuestro, en lugar del individuo, y nosotros nos dedicáramos solamente a sentir, es decir, a acatar las consecuencias del discernimiento que ya ejerció la naturaleza, no habría mayor problema. Seríamos animales, solamente animales. Pero dado que no somos solamente animales porque tenemos capacidad de construir una realidad, de generar acuerdos, de crear ideas que pueden ser el fundamento de esa realidad, supuestos, principios, y que no siempre esos acuerdos, esos supuestos, esos principios están en coherencia con la naturaleza humana y mucho menos con el propósito de nuestra existencia, con nuestro sentido evolutivo. Dado eso, entonces construimos una realidad que se superpone, que interfiere a la naturaleza humana, que interfiere los pensamientos que ya llevó a cabo el diseñador y creador de la naturaleza humana. Entonces ahí es donde la cultura, las costumbres, la mente colectiva empieza a sustituir en cierto grado y en un grado cada vez mayor el pensamiento de la naturaleza humana y obviamente el pensamiento de Dios, por decirlo así. Entonces esta mente colectiva empieza a convertirse en el marco de referencia, en la raíz y en el origen de los sentimientos. Porque los juicios y los pensamientos no surgen ya, como digo, de la naturaleza humana, sino que surgen de esta mente colectiva que la sustituye. La mente colectiva es una creación natural de la misma condición humana. Todos los animales funcionan sujetos a una mente colectiva, a un campo colectivo que los influencia a todos, a cada individuo. Un ejemplo de esto es lo que sucede con las ratas. Las ratas, cuando una rata cae en una trampa, difícilmente las demás ratas de la misma colonia caigan en la misma trampa. Y uno dice, ¿cómo se enteran? No hay manera de que se enteren a través del lenguaje porque la rata que cayó, ya murió, ya pasó a otro estado y no se comunicó con esas otras ratas. Entonces, ¿cómo se enteraron? Se enteran porque quien se entera en realidad, la mente que recibe toda la información de la experiencia de cada individuo es la mente colectiva. Entonces, a través de ese estado, de esa mente colectiva, todos los individuos conectados a ella, todos los individuos de la especie, pero mucho más cercanos, los de la colonia y los de la familia de esa rata, se van a enterar de lo que sucedió, pero no se van a enterar de una manera a través de un pensamiento. Es decir, la mente colectiva no le va a avisar a todos los individuos, miren que en esa trampa cayó Pepe, no vayan por ahí. El resto de las ratas, cuando se acerquen a esa trampa, van a tener un sentimiento de rechazo, de miedo. Entonces van a evitarlo. Y pueden dudar. Uno puede ver en algunos experimentos como la segunda rata, las que van luego de que la primera cayó, dudan.
Porque por un lado el individuo dice, aquí hay olor a queso, pero por otro lado sienten un sentimiento de rechazo. Dicen, no, pero no, no, hasta que al final gana el sentimiento de rechazo. Solo en unos muy pocos casos, generalmente en los casos de los más jóvenes, puede ganar el instinto individual cuando hay hambre, etc. Pero generalmente y casi siempre gana ese sentimiento. Entonces uno dice, tomando como base este ejemplo, bueno, entonces es mejor sentir, porque esa mente colectiva nos advierte. Claro, pero si entendemos el concepto de cómo funciona la mente colectiva, es muy peligroso en manos del humano, porque el humano puede crear situaciones que no existen, puede crear juicios incorrectos, puede elaborar ideas que no se ajusten a la realidad, que no sean completas, aunque estén bien intencionadas. Y si esas ideas incorrectas o incompletas o falsas se instalan en la mente colectiva, van a influenciar a todos los individuos a través de sentimientos, no de una manera explicativa y lógica. La mente colectiva no te va a decir, mira, no hagas esto por esto y por lo otro. Te va a dar un sentimiento, una pulsación sensacional. De esa manera se comunica con nosotros la naturaleza y en este caso la mente colectiva, que está sustituyéndola gradualmente. Entonces, si vivimos solamente del sentimiento, de ese sentimiento impulsivo, reactivo, que lo creemos natural porque nos surge de una manera tan espontánea que decimos, esto es natural. Sin embargo, esa es la trampa. Ese es el verdadero problema. Nadie vive sin pensar, todos pensamos en cierto grado. Hay personas que piensan mucho más, que son más pensantes, más analíticas, más lógicas, que necesitan razones lógicas para tomar decisiones o para moverse, y hay personas, la gran mayoría, que no. Lo que está sucediendo hoy en el mundo, no voy a hacer mención del tema, pero te imaginarás, demuestra la falta de lógica y de discernimiento que hay en la mayoría de las personas, que toman acciones como un acto de fe, sin pruebas, sin datos concretos, pero por un sentimiento que consideran natural y espontáneo de estoy haciendo lo correcto. Ese sentimiento es la trampa. Ese sentimiento viene del colectivo humano, en el cual se ha instalado la idea de que hacerlo, ir a que te coloquen esa sustancia, es lo correcto. Esa es la trampa. Se ha subvertido la lógica de la mente colectiva, que al principio estaba para protegernos, ahora es la trampa. A esa mente colectiva distorsionada la llamamos Matrix. La Matrix es la que se ha solapado, la que se ha servido como una nube de tormenta sobre la matriz de conciencia humana original, el instinto. Esta Matrix, que es la artificialmente creada, se ha puesto sobre, como si fuera un virus, como si fueran esas plantas que utilizan a los árboles para crecer y van ahogando al árbol que utilizaron, lo van matando de a poco. Bien, ¿qué hacer con esto? ¿Cómo liberarnos de esta trampa? Bueno, en el planteo inicial de este video está la respuesta. Si nos dejamos, si nos soltamos al sentimiento, yo siento que esto está bien y voy y lo hago porque todos lo hacen, o si sencillamente vivimos sin cuestionarnos por qué hacemos lo que hacemos, sin buscar discernimiento en nuestros comportamientos y en nuestras actitudes, entonces lo más probable es que estemos funcionando de manera coherente con la mente colectiva, es decir, estamos funcionando dentro de la trampa, caímos en la trampa. Pero si comenzamos a hacernos preguntas, si damos lugar a la duda sana, y hacemos como los niños, nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? Si fuéramos un poquito más exigentes con nosotros mismos, en el sentido de exigirnos explicaciones a nosotros mismos, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué voy a hacer esto? Eso nos ayudaría a ir debilitando la influencia de la Matrix sobre nosotros, de esos impulsos sensacionales, esos sentimientos que creemos, como te digo, propios, originales,
espontáneos y los sentimos tan nuestros, ¿verdad? Pero no son nada nuestros. Esta Matrix está utilizando el funcionamiento original, natural, biológico humano para lograr un objetivo. Quienes están haciendo estas programaciones en la Matrix, obviamente comprenden esto perfectamente. Entonces, la manera de debilitar la influencia de la Matrix es usando el discernimiento, sembrando dudas, preguntándote por qué, haciéndote preguntas y haciendo preguntas. Y acá viene otro tema. A veces uno dice, ¿qué necesidad de estar explicándole esto a la gente? ¿Qué necesidad de, a veces con un costo muy alto, de estar difundiendo estas reflexiones, información? Porque hay gente que se empecina en hacerlo. Médicos, científicos y autoridades que están tratando de decirle al mundo la verdad, mientras que la gran mayoría de sus colegas son parte de este plan. Tal vez porque están funcionando de esta manera que te digo, están funcionando desde el punto de vista sensacional y sienten que sus sentimientos es propio, es correcto, es honesto, entonces dicen, no, yo sigo este impulso, creo que está bien. A veces el sentimiento es miedo. La Matrix te va a mandar pulsaciones de miedo y biológicamente aquello a lo que le tememos obviamente nos retrotrae, nos limita, nos inhibe. ¿Por qué difundir esto? Por exactamente lo mismo que estoy explicando. ¿Por qué las personas que se van dando cuenta de esta situación se ven en la obligación prácticamente de tener que salir a revelar la mentira y el engaño? Uno diría, ¿por qué no te ocupas de hacer tu vida? Si ya descubriste la verdad, bueno, aplica la verdad en tu vida y ya. Bueno, ahí está el problema, por lo mismo que estoy explicando. Estamos todos condicionados por esta mente colectiva. Biológicamente hablando, humanamente hablando, estamos todos condicionados por la mente colectiva. Por esta matrix que se ha superpuesto sobre la conciencia humana original, sobre la plataforma de conciencia humana original. Se ha sobrepuesto sobre ella y la ha distorsionado. Y la está utilizando a su favor. Así como un virus que entra en un sistema y empieza a utilizarlo a su favor. Lo distorsiona, etc. Esta es la razón. No nos queda más remedio. Y no te va a quedar más remedio a ti cuando vayas descubriendo la verdad, si es que no la has descubierto aún, que salir a decirla a gritos. Porque mientras haya una gran cantidad de gente que siga funcionando de manera funcional, valga la redundancia, con esta matrix, a todos nos va a afectar eso. Estamos todos afectados. Esto es como decir, imagínate, estás en una habitación encerrado, estamos 10 personas. Y hay 2 personas que emiten un pésimo olor, un olor hediondo. ¿Y los demás qué van a hacer? Van a decir, oye, no hagas eso, porque me afecta. Esto es lo mismo. Todos respiramos, sentimos y pensamos en conexión con la Matrix, y la Matrix nos influencia a todos. Entonces, los que empiezan a darse cuenta de esto y los que empiezan a ser sensibles y a sufrir esta trampa, van a verse en la obligación de salir a decirle a los demás, oigan, despierten, dense cuenta de que lo que está pasando en realidad, porque nos están afectando a todos. Ustedes, al ser cómplices de los engaños sucesivos que tienen muchísimos años, décadas, siglos, ustedes al ser cómplices necesarios de la elaboración, de la construcción de una matriz de conciencia artificial que está tratando de sustituir a la matriz de conciencia original, nos están condenando a todos, o al menos nos están haciendo la vida muy difícil a los que nos hemos dado cuenta y por ende no estamos colaborando con ese mecanismo. Y uno dice, ¿y por qué sufriría una persona si rechaza la Matrix? Mira, acá hay otro elemento también que estas personas y estas entidades que hacen estas manipulaciones comprenden muy bien. La felicidad, el agrado y la infelicidad o el desagrado tienen un fundamento químico. Tiene un fundamento químico. La alegría es una cuestión química, como también la angustia. El cuerpo crea los químicos de la alegría y crea los químicos o deja de crearlos y caemos en angustia. ¿Cuándo es esto? Cuando el mecanismo de juicio natural en nosotros determina que no merecemos la alegría. Es decir, cuando yo no cosecho los triunfos
los logros que la vida me demanda para ganarme el derecho a vivir, cuando yo no consigo alimento, no consigo pareja, no consigo nada, me voy apagando, la vida me va apagando, porque dice, no estás sirviendo a tu naturaleza, por ende, afuera. Entonces el cuerpo se empieza a apagar. Ese sistema de apagado, digamos, va dejando de producir los químicos que me vitalizan. Y esa vitalización de la vida en general es lo que llamamos alegría, sentirse fuerte, bien, tranquilo, en paz. Entonces, ¿qué pasa? Dado que soy un elemento de un colectivo y que ese colectivo ejerce poder y jerarquía sobre mí, si yo dejo de servirle al colectivo, la orden o el mensaje, digamos, que viene del colectivo es, a esta persona hay que apagarla. Entonces mi cuerpo, mi biología, que está sujeta todavía, por supuesto, a la plataforma de conciencia humana original, pero también, como te digo, está conectada y recibe influencia de la Matrix. Entonces, si la Matrix o los juicios de la Matrix deciden que yo no estoy haciendo lo correcto, mi cuerpo, mi biología va a recibir esa sensación, ese impulso, y va a verse, digamos, en la obligación de responder y obedecer a esta estructura y va a dejar de crear los químicos de la felicidad. Entonces, en pocas palabras, todos los que disentimos con la Matrix vamos a tener una influencia física, una influencia biológica. Va a haber un conflicto en nosotros que tenemos que compensar y neutralizar con otras técnicas de otra manera. Por eso, obligadamente, cuando uno despierta y cuando uno empieza a darse cuenta de este juego, tiene que agarrarse a alguna técnica de autogestión de sus energías para compensar precisamente este conflicto. Si no lo haces, lo más probable es que renuncies, lo más probable es que no tengas el impulso, que pierdas vitalidad. Es como una tortura lenta que hace la Matrix. No solo la Matrix, digamos, artificial, sino que la matriz de conciencia original hace lo mismo. Los individuos de una especie que no sirven a la naturaleza de la especie son dejados de lado y se mueren, desaparecen. Tú no vas a ver en la selva o en el mundo natural, no vas a ver animales en disidencia con su naturaleza. No vas a ver animales incapacitados o discapacitados, porque si no sirven plenamente a su naturaleza, los quita la misma naturaleza. Nosotros estamos sujetos al mismo criterio, y eso es lo que utiliza, estos criterios los utiliza la Matrix, y los utiliza muy bien. Entonces, cuando tú empiezas a despertar, a darte cuenta, a discernir y a entender lo que está pasando en el mundo, inmediatamente vas a vivir un conflicto. No solamente vas a vivir un conflicto con tu contexto familiar y social, sino que al mismo tiempo con la mente colectiva a la cual tú estás conectado desde tu intimidad más profunda. Y ese conflicto solamente lo vas a poder neutralizar adquiriendo, aprendiendo una técnica, un recurso que te dé poder de autogestión de tus energías para compensar. Y esto, obviamente, esta situación te lleva también a difundir la verdad y a decirle a todo el mundo para que abra los ojos. Esto es como si tú despertaras un día en tu casa y hay una pérdida de gas, un escape de gas en la casa. Vas a ir corriendo a despertar a todos para que, digamos, no sean afectados. Bien, este es el mensaje que te quería pasar, porque la situación está complicada. Yo sé que detrás de todo esto, y como suelo decir, está la aprobación divina. Nada se podría hacer sin la aprobación divina. Es cierto que ninguna mala intención o ninguna intención oscura o negativa prosperaría si no tuviera el ok del cielo. Por ende, lo que deberíamos preguntarnos también es qué habremos hecho mal o qué estaremos haciendo mal para que el cielo autorice esta farsa y este engaño y esta terrible manipulación que se está haciendo sobre la humanidad. ¿Qué tan desobediente hemos sido como especie en cuanto a nuestro plan de vida, el plan evolutivo, que el cielo permite que vivamos esta experiencia? Por otro lado, también pensar lo siguiente, puede ser esto un mecanismo de clasificación, de graduación, lo que en su momento se llamó el juicio final. En las escrituras, en los evangelios, Jesús hablaba de este juicio, y también en otras escrituras se hablaba del juicio final. Los mayas hablaban del fin de ciclo, etc. ¿Será esta también la manera de clasificar, de separar unos de otros? Los que han desarrollado capacidades, los que se han sobrepuesto, digamos, al imperio de la naturaleza animal, salvaje, que los hace funcionar como un colectivo sin individualidad, separar a estos de los que ya han ganado singularidad, han construido
digamos, las capacidades fundamentales para crear pensamiento propio, conciencia, etcétera, también. Yo creo que es todo a la vez. Mi percepción es que está sucediendo todo eso a la vez. De que es un elemento de clasificación, porque unos, como he explicado en otros videos, hay 3 puertas que se están abriendo por las cuales van a atravesar las personas en este cierre de ciclo. ¿Ok? Una de ellas, la más grande, lleva a la extinción, es decir, así como hablan también las escrituras, a la limpieza de lo que no ha germinado, las semillas que no han germinado, bueno, ya, que sirvan como abono, digamos. Y no está mal, no es alguna tragedia, es parte de un criterio universal. Todo nace y termina, todo es cíclico. Entonces, una gran puerta, la mayoría de la gente no cumple ni un fin ni el otro, ¿verdad? Otra porción son los de cuarta dimensión inferior, que son los que han desarrollado tecnologías, etcétera, que están construyéndose sus naves y sus ciudades artificiales, y otros son los que se llaman los ascendidos o los que van a ascender a la quinta dimensión en adelante. Entonces, yo creo que está pasando todo a la vez. Por un lado, esta situación está clasificando a las personas como una especie de juicio, y fíjate que se le da la misma oportunidad a todos, ¿eh? Porque a todos se les está dando una oportunidad y la información está a disposición de todos, o sea que es un juicio totalmente justo. Por otro lado, sí es cierto también que no hemos ganado, digamos, derecho a que esta circunstancia de clasificación sea distinta, podría ser un poquito más suave o benevolente, pero bueno, en base a nuestro nivel de evolución merecemos esto, que sea de esta manera. Porque como te digo, dado que todos estamos sujetos al colectivo humano, a la mente colectiva, a la Matrix artificial, todos, mejor dicho, todos los que disentimos con la Matrix recibimos las consecuencias, creamos en nosotros ese conflicto. Y nos vemos en la obligación, por un lado, de anunciar la verdad para que la gran mayoría de la humanidad deje de alimentar este sistema negativo, autodestructivo, y al mismo tiempo tenemos que adquirir, conseguir una técnica, un recurso que nos permita la autogestión de las energías para neutralizar los embates de esa matrix artificial. Todo esto está sucediendo. Todo esto está sucediendo. Por eso es indispensable el discernimiento, el cuestionamiento, un espíritu de autocrítica y de crítica en general. Tener duda ante todo y preguntarte todo siempre por qué. No quedarte rígido ni quieto en ninguna idea, en ningún pensamiento. Todo, absolutamente todo, siempre tiene que estar sometido a análisis. Sencillamente como hacen los niños, preguntándote por qué. Muy bien, aquí te dejo esta reflexión y espero que no solamente te sirva a ti, sino que estaría bueno que difundas este tipo de reflexiones, ya sea este mismo video o que difundas tus reflexiones, tus dudas, tus inquietudes, para que podamos ir atenuando la colaboración masiva que está dando la gente con esta matrix artificial que distorsiona nuestra naturaleza humana y que obviamente nos aparta del plan divino, del plan evolutivo. Que estén muy bien, adiós.